¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Amén. Aleluya. Me da mucho gusto. Soy su hermano José Barajas, viene con mi esposita. No nos conocíamos, pero esta es una iglesia muy bonita, ¿verdad? Esto es ser iglesia. Entonces nos reunimos los hijos de Dios. La iglesia es de Cristo y a Cristo le ha placido levantar pastores para que pastoreen a su rebaño. Buenos pastores que se preocupen por su iglesia, que les den sana doctrina. Yo estoy muy contento por haber conocido al pastor Jackson. Ha sido una bendición para todos nosotros, todavía de nuestro pastor Jackson, su familia. Y bueno, muy agradecido por la invitación de venir a predicar esta Semana Santa. La prédica de ahorita se llama las últimas palabras de Cristo, ¿verdad? Empezamos. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar. Nuestro texto base va a ser en el Evangelio de Lucas, pero primero vamos a definir qué es la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa es un periodo de 8 días que normalmente así se celebra. Empieza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Durante estos días conmemoramos el triunfo de la vida sobre la muerte a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta conferencia analizaremos las últimas palabras que el Señor aprendió, juzgado, que fue aprendido, juzgado y sentenciado a morir, crucificado por los más altos líderes religiosos de su época, porque fueron motivados por su propia justicia, por su propio odio. Estos asesinos orquestaron el asesinato o la ejecución de Jesús. Ellos mintieron, manipularon, extorsionaron a uno de los discípulos de nuestro Señor, comprándolo a Judas Iscariote, y cometieron la mayor violación de injusticia que el mundo ha visto alguna vez. Una multitud de connacionales judíos presionaron al gobernador, a Poncio Pilato, para su sentencia a muerte. Luego de esta sentencia, lo sabemos, sufrió azotes, sufrió burlas, y todavía, por si fuera poco, en este show cómico escribieron el nombre del delito por el cual se acusaba al Señor Jesucristo y lo pusieron en la cabecera de su cruz. Este mensaje fue escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, y decía: este es el Rey de los judíos. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración para que pones tus manos de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta conferencia. Te rogamos, Señor, que tú sensibilices nuestros corazones para poder comprender tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu compasión, al analizar las últimas palabras que diste estando en una condición de preso con una sentencia de muerte. Te rogamos, Señor, que tú toques mis labios, que abran nuestros corazones y que sea para glorificar todo esto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer el Evangelio de Lucas. Vamos a leer del capítulo 23, del verso 26 al 46. Y dice así la palabra de Dios. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurada las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el elegido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que... Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hermanos, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, sobre este texto, hermanos, vamos a trabajar. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, el Señor Jesucristo, durante su ministerio, siempre manifestó el ser el Hijo de Dios. Y no solamente lo manifestó, sino que lo probó con una gran cantidad de milagros realizados. Hizo muchísimos milagros. En los 4 evangelios se registran alrededor de 34, 33 milagros, pero sabemos por las escrituras que hizo muchos más. Él curó enfermedades, él a los discapacitados les devolvió la funcionalidad, echó fuera demonios, demostró control sobre la naturaleza calmando tormentas y vientos y oleajes impecables, maldijo una higuera estéril y al instante la higuera se secó. Con gran autoridad e inteligencia respondió a todas las acusaciones de los más grandes líderes religiosos de su época. Con gran autoridad fue bautizado por Juan el Bautista, y el mismo Padre, el Dios Padre, dio testimonio de Jesús diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. Ante la mirada de sus 2 discípulos más cercanos ocurrió la transfiguración, donde cambió su aspecto, un aspecto como de gloria. Él nunca pecó, esto es importante. Él fue un hombre perfecto, aprendió a ser obediente, creció y siempre cumplió la ley de los judíos, la ley de Moisés. Bueno, lo primero que encontramos en el texto que leímos es un grupo de mujeres de las cuales no hay indicios que demuestren ser discípulas de Jesús, sino más bien esas mujeres que lloraban. Ese tipo de mujeres se les conocía como plañideras, es decir, un grupo de mujeres dolientes profesionales que se encargaban de lamentarse melancólicamente durante los funerales, y su objetivo era hacer gran escándalo, ¿verdad? Hacer mucho ruido, ser muy ruidosas, y más cuando se trataba de un personaje como del que estamos hablando, ¿verdad? De Jesús, un personaje tan polémico. Estas mujeres que representan a personas que, si bien como no eran como el resto de la multitud, que solamente eran espectadores y se mostraban indiferentes hacia lo que estaba aconteciendo con Jesús, tampoco es verdad que fuesen verdaderas creyentes de Jesús. Eran simplemente mujeres que lloraban y hacían caos. Y ellas no creían en Jesús, eso nos queda claro en el Evangelio, y así
en el mundo cristiano hay muchas personas que vienen, que se congregan en las iglesias, pero que en realidad no son verdaderos creyentes, no son los verdaderos discípulos. Por lo anterior, Jesús, al verlas, en lugar de agradecerles, las reprende, ¿verdad? Viene una reprensión, y las palabras con las que utiliza Jesús fueron palabras bastante duras. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y es que la multitud que presionó para su muerte representa a todas las personas que rechazan el poderoso mensaje del Evangelio, que rechazan el mensaje de Jesús. Dice, también está escrito, porque es imposible, en Hebreos 6, versos 4 y 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Entonces vemos claramente que todas estas mujeres que hacían gran alboroto y escándalos eran en realidad estaban representando a todas aquellas personas que no creen realmente en el mensaje de Jesús, no son cristianos. Entonces nosotros, bueno, haríamos bien en levantar nuestras manos, y decirle: Señor, concédeme la gracia de ser un verdadero creyente tuyo. Amén. Amén. Bueno, y serte siempre fiel. Bueno, a propósito, me brinqué la explicación de Simón, que es con lo que empieza el texto. Simón de Cirene. Bueno, este hombre Simón, un hombre judío muy popular en la época en la que se escribió el Evangelio. Nosotros vemos que Simón, hay 9 personajes bíblicos con el nombre de Simón, de los cuales 2 eran discípulos de Cristo. Cirene era una ciudad al norte de África, cerca de lo que hoy es Libia, y el historiador Josefo nos dice que en aquella época había una población al norte de África muy grande, ahí de donde era Simón, había una población grande judía. Entonces seguramente Simón, cuando viene la fiesta de la Pascua, va o sube a Jerusalén para participar de la fiesta, y justo cuando Simón viene llegando está la crucifixión de Jesucristo, y ahora sí que por azar toman a este hombre para que le ayudara al Señor Jesucristo a cargar con esa cruz, que seguramente el Señor Jesucristo ya venía muy debilitado por los azotes, por el maltrato, por la pérdida de sangre, y fue necesario que lo ayudara Simón. Pero para Dios el azar no existe. ¿Cuánto lo creen? Para Dios el azar no existe. Dios tenía un propósito y estaba acercando a este hombre a la cruz. Y vaya forma de acercar a este hombre a la cruz, ¿verdad? Él pudo palpar y estar junto a Jesús durante toda la vía dolorosa hasta llegar al monte de la calavera. Este Simón aceptó el Evangelio. Él mismo, por el testimonio de lo que estaba viendo y de lo que pudo ver y escuchar de Jesús, de sus palabras, de la forma tan digna como estaba llevando la situación de su crucifixión, seguramente eso fue lo que tocó a Simón, porque dice en Marcos 15:21, que está relatando el mismo evento, dice que obligaron a uno que pasaba, a un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Entonces aquí el evangelio que escribe Marcos nos da un poquito más de información de Simón. Dice que era padre de Alejandro y de Rufo, y nosotros vemos que Alejandro y Rufo eran conocidos y eran discípulos del apóstol Pablo. En Romanos 16:13, que en Romanos no se escribió, no fue de las primeras cartas del apóstol Pablo, dice en Romanos 16:13 el apóstol Pablo: saludad a Rufo, escogido del Señor,
y a su madre y mía. Entonces, qué manera tan hermosa de ser tocados por Jesús, ¿verdad? Y por el mensaje del Evangelio. Yo creo que todos de nosotros ahorita que escuchamos esto podríamos decir: Señor, yo quiero ser como Simón, porque Simón seguramente se convirtió ese día apoyando a Jesús en la cruz, y no solamente se convirtió él, sino toda su familia, y sus hijos crecieron en la fe, y luego Dios los une con el apóstol Pablo, y entonces vemos qué hermosa conversión cuando Dios nos pone en una situación así, en una iglesia que va comenzando, gloria a Dios, que crezca y que se multiplique esta iglesia. Amén. Nosotros vemos entonces que para Dios el azar no existe. Dice aquí el pastor me dice: oye, ¿por qué no vienes con nosotros? Digo, pues sí voy, porque yo veo que no es mi pastor, sino de parte de Dios, el que nos apoyemos todos como iglesia. Más de un proyecto tan hermoso, ¿verdad? Porque así vemos en las escrituras que creció la iglesia de Jesucristo. Bueno, diría yo: Señor, yo quiero ser un verdadero creyente tuyo como si no. Bueno, la narración sigue y la historia nos lleva a la crucifixión. La cruz, con su injusticia, crueldad y sufrimiento, era cualquier cosa menos una comedia. Sin embargo, vemos que los que participaron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hicieron una parodia cómica, una burla lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, a Jesucristo lo despojaron empezando de su libertad y lo condenaron de manera injusta, quebrantando las mismas reglas de los fariseos. Se brincaron todas sus tradiciones, todas sus reglas para condenar a Jesús. Los amigos de Jesús, los 12, le dieron la espalda. Bueno, Juan estuvo en su crucifixión, pero 11 de los 12 amigos más cercanos de Jesús, los que estuvieron por lo menos durante el último año y medio de su ministerio sobre la tierra de tiempo completo, huyeron, lo abandonaron. Jesús perdió su ministerio, perdió sus ropas, quedó únicamente en ropa interior, en taparrabos. Sus verdugos lo despojaron de su honor, de la dignidad y cualquier respeto que pudiera haber tenido. Diseñaron y ejecutaron la crucifixión de Jesús como una sátira cómica. Lo entronizaron sobre una cruz en un lugar elevado, como un rey cuyo trono estaba por encima de la ciudad. La cruz donde colgaron a Cristo estaba en un monte elevado. Le dieron el honor, al menos, de estar en un lugar elevado, como si fuera un gran jerarca. En la cabeza le pusieron una corona, y no fue una corona de oro, fue una corona de espinas. Lo único que provocaba esta corona es que la sangre le escurriera por el rostro y hacia todo su cuerpo. En la diabólica comedia crucificaron a un malhechor a la derecha y otro a la izquierda, como si fueran los cortesanos de un rey, siendo la segunda y la tercera persona más importantes para el rey. Ese fue el significado de tener a un malhechor de cada lado. Luego, en su burla, le ofrecieron vinagre, como si fuera vino, y estuvieran sirviéndole a un rey y atendiéndolo. Para el pueblo, la idea de que el Mesías que esperaban, profetizado por Isaías, Zacarías, por Génesis 3:15, por los profetas menores, Jeremías 31:31, ese Mesías que vendría a establecer un reino, el hecho de tener a ese personaje que se decía ser el Mesías y estar ahora en una condición de crucifixión, era una idea absurda, era algo ridículo, era algo que no podían comprender, era incomprensible. Ellos esperaban un rey conquistador que derrotara a los enemigos de Israel y estableciera su reino físico sobre este mundo. ¿Cómo habían interpretado que así tendría que ser cuando el Mesías se presentara? Ellos esperaban un Mesías que fuera coronado como rey, que siguiera el linaje de David, pero no una crucifixión. Esperaban a un Mesías que fuera el que matara a los enemigos de la nación de Israel y no a uno que fuera asesinado por sus mismos connacionales. La cruz
por lo tanto fue una locura para la nación de Israel, para los judíos de su época. Pero en vez de probar de que Jesús no era el Mesías, Jesús probó todo lo contrario. Nosotros vemos que en la vida de Jesús se cumplen muchas de las innumerables profecías mesiánicas de la persona de Cristo, empezando por el Salmo 22, que parece ser una narración de la pasión de Jesús. Está Isaías 53 también, ¿verdad? El siervo sufriente. Hay salmos que hablan del sufrimiento también del Mesías. Dice Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Pero desde el punto de vista de Dios, como estuvo viendo la crucifixión, lo que los enemigos de Cristo pensaron que era cómico, en realidad para Dios fue algo muy serio. La burla al Señor Jesucristo en la crucifixión fue el último acto de pecado y de blasfemia. Aquí estaba el pecado en su clímax, la blasfemia en su pináculo más alto. Y mientras los pecadores se burlaban del divino Hijo de Dios y se reían sarcásticamente del Dios encarnado, con satisfacción superficial amontonaban escarnios sarcásticos sobre el Creador y Redentor, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores y Salvador. ¿No debió acaso el verdadero y santo Hijo de Dios, tras haber ofrecido tantas pruebas convincentes de su deidad, reaccionar contra tal blasfemia con ira santa? ¿No debió haber respondido el Señor Jesucristo con ira, después de haber probado durante 3 años y medio que Él verdaderamente era el Hijo de Dios? Yo creo que a todos nosotros en nuestra carne, como hijos de Dios, nos ofende y nos indigna leer el trato que recibió. Definitivamente crucificar al Hijo de Dios merecía el juicio más inmediato y severo que Dios pueda dar a la humanidad, al menos a estos personajes que eran los cómplices y quienes participaron de este terrible acto. Pero las Escrituras mismas nos hablan del carácter de Dios, para que aprendamos de Él. Dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso está escrito en 3 salmos: Salmo 86, Salmo 103, Salmo 145, utiliza las mismas palabras. Como también se habla de Dios en su santidad, que es santo, santo, santo. Bueno, nuestro Señor nos quiere que nos edifica, ¿verdad? A veces nos ofenden a nosotros y reaccionamos, pero de ninguna manera nos ofenden de la forma como ofendieron al Hijo de Dios. La misericordia de Dios sobre los no arrepentidos ciertamente tiene un límite. A toda la gente Dios le da la oportunidad de arrepentirse, y la misericordia de Dios tiene un límite para los que no se arrepienten, pero es eterna para los que hemos aceptado y hemos reconocido nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad del sacrificio de Jesucristo. Las últimas palabras de Cristo hacia estas mujeres fue: no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. 40 años después, más o menos, vendría la destrucción sobre Jerusalén bajo el emperador Nerón. Jesús estaba hablando en una doble profecía, tanto para estas mujeres de esta generación, como también lo que van a tener que padecer cuando el anticristo se manifieste al mundo y perseguirá a los judíos y querrá terminarlos. Bueno, las últimas palabras de Cristo dice en el verso 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Esta es una oración, más que unas palabras, es una oración corta y revela que no hay ni siquiera un pecado tan grave como el haber crucificado a Cristo, haberlo humillado, haber hecho una parodia cómica de Él. No hay pecado, ni siquiera ese pecado es tan grande que Dios no lo pueda perdonar. ¿Cuánto es el amor de Dios, verdad? Hasta ese pecado, Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Y entonces, si el perdón está y estuvo disponible para estas personas que crucificaron a Jesús, imagínense para nosotros. Todavía ahí podemos nosotros levantarnos y predicar del perdón de Dios. Lo difícil más bien es que las personas se reconozcan y se autoperciban como culpables. Pero bueno, esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio de Cristo. Continuamos. Dice, seguramente muchos de los que participaron y presenciaron la crucifixión de Cristo fueron parte de masas de gentes que se convirtieron a Cristo cuando después del día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Y entonces en el libro de los Hechos, desde el capítulo 2 y capítulo 3, vemos que hay un crecimiento exponencial de la iglesia. Un día se convirtieron 3,000 personas y al otro día 5,000 o a los pocos tiempos otras 5,000. Seguramente muchas de las personas que estuvieron indiferentes en la crucifixión de Cristo fueron alcanzadas por el Evangelio. Y ahí vemos que Dios no es un Dios rencoroso, es un Dios perdonador, es un Dios de amor. Uno de los ladrones que junto a Cristo fue crucificado fue salvo. ¿Cuánto amor nosotros podemos encontrar en las palabras de Cristo? Jesús era el destino de las burlas, era la víctima, le pedían que se bajara de la cruz y que se salvara a sí mismo. Sin embargo, sí salvó a uno de los dos que estaba crucificado junto a él. ¡Qué maravilla! Este ladrón presentó, tome usted nota, hermano, este ladrón presentó al menos 3 evidencias de tener una verdadera conversión a Cristo. La primera es que él tuvo temor de Dios. Él estaba ahí, él estaba viendo lo que estaba ocurriendo, él estaba observando a Cristo, él estaba escuchando el amor de Cristo, la oración de Cristo, él escuchaba de rebote todos los ataques que iban sobre la persona de Jesucristo, pero él temió a Dios y temió su juicio. La segunda evidencia es que fue capaz de reconocer su propia culpa. Le dijo a su compañero, cállate, pues nosotros sí merecemos esto por lo que hicimos, pero él no hizo nada. Entonces él tuvo la oportunidad a través del Espíritu Santo de autopercibirse lo que en realidad era, que era un ladrón, que era un malhechor y que merecía esa cruz, pero no Jesús. La tercera evidencia es que mostró su arrepentimiento y fe hacia Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él reconoció que Jesucristo era alguien superior. Él reconoció que Jesús podía, si Jesús quería, llevarlo con él. Él tuvo fe. Eso lo hizo un ladrón que estaba agonizando junto a Jesús. Fíjense, desde que salió Jesús con su cruz, golpeado y azotado, y seguía todavía vivo, aunque ya en un estado de deterioro de salud muy grave, y había 2 personas que había alcanzado el Señor Jesucristo por medio de su testimonio. Es importante tener testimonio. Si amamos a Dios, guardemos nuestro testimonio, pero que sea el Espíritu Santo el que haga la verdadera conversión en nuestros corazones, para que no sea un testimonio forzado, sino que Dios primero transforme nuestro corazón a través del estudio de la palabra, de la lectura de la palabra, de la comunión con los santos. Hay medios de gracia que Dios estableció para nosotros, para continuar este proceso de santificación. La pregunta que te hago es, ¿no te gustaría a ti, al igual que el ladrón junto a la cruz, mostrar al menos esas 3 evidencias de que verdaderamente eres hijo o hija de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Dile, Señor, ayúdame a tener evidencia pública de que tú vives y reinas en mi corazón. Dígaselo. Yo quiero reflejar tu amor, Jesús, y tu carácter. Finalmente viene la consumación de la obra expiatoria de Cristo.
Dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hagan de cuenta que pasó un eclipse. ¿Quién estuvo en el eclipse del 91? Bueno, tú no habías nacido, pero los que estuvimos ahí fue increíble cómo se toca como el mediodía y se hizo de noche. Se prendió el alumbrado público, los grillitos empezaron a cantar, los gallos empezaron a cantar, todos se sacaron de onda y a los 30 segundos, un minuto, empezó a salir el sol nuevamente. Bueno, aquí sucedió que 3 horas hubo tinieblas sobre el mundo. De la hora sexta, que más o menos es alrededor del mediodía, a la hora novena, es decir, como del mediodía a las 3 de la tarde, hubo una oscuridad total. 3 horas es demasiado tiempo para explicar que fue un eclipse lo que ocurrió ahí. La oscuridad representa el juicio de Dios. Recordemos lo que hizo uno de los juicios de Dios sobre Faraón. Fue también densas tinieblas por 3 días, pero nada más del lado de los egipcios. Sí había luz en la casa de los israelitas, pero eso representa juicio y ellos lo sabían, los judíos lo sabían. Dice el apóstol Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Y el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Qué significa todo esto? Significa que de la hora sexta a la hora novena, del mediodía a las 3 de la tarde, que hubo oscuridad y que Jesucristo todavía tenía vida, Dios descarga su ira sobre Cristo. Esa copa de ira de la cual Cristo no quería beber, de la cual 3 veces le pidió al Padre si fuese posible que pasara esta copa de él, pero que no se hiciera la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre, fue lo que estaba aconteciendo en este momento. Nuestros pecados, mis pecados, tus pecados, en ese momento se le imputaron a Cristo. Y por 3 horas, el Padre mismo le dio la espalda a Jesús, al Hijo. Y en ese periodo de tiempo, que puede ser corto, recibió la ira de Dios. Hubo oscuridad, hubo juicio, pero no sobre la humanidad, sino sobre Jesucristo mismo, a causa de nosotros. En Marcos 15:34 dice que alrededor de la hora novena, que son las 3 de la tarde, Jesús gritó a gran voz. Dice: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por nosotros, por eso desamparó Dios el Padre a su Hijo, por nosotros, por nuestro pecado, por el pecado de la humanidad que cayó sobre él. Y esto, Dios mío, es una expresión de afecto mezclada con desilusión, porque Jesús siempre le decía Padre, y en esta ocasión le dice Dios mío. Hay desilusión también de parte del Hijo. Fue algo muy traumático para Jesús que su mismo Padre le diera la espalda, porque no podía, Dios siendo santo, estar en ese momento que estaba recayendo todos los pecados sobre Jesús, estar con él y darle consuelo. Lo tuvo que desamparar. El sufrimiento total del infierno implica la presencia de Dios enojado, con absoluta ausencia de esperanza o consuelo, como esas 3 horas de las cuales Jesús experimentó la espalda de Dios, la ira de Dios. Por 3 horas Jesús vivió un infierno con el Padre enojado contra él, a causa de él haber tomado nuestros pecados sobre sí mismo. El velo se rasgó. Continúa la narración del Evangelio por la mitad. Los sacerdotes que estaban en el templo estaban sacrificando a esa hora los corderos pascuales. Ellos se debieron haber espantado cuando oyeron el ruido del velo rasgándose. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en ese momento, cuando el velo es rasgado, Jesús clama y entrega su espíritu. Y entonces se abre ese velo intermedio que impedía
que pudiéramos llegar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Ahí es donde culmina la obra expiatoria de Cristo. El Padre había recibido y había aceptado este glorioso sacrificio. Esta parodia cómica para Dios lo toma en serio. Dice, esto significa que la expiación de Cristo estaba completa. El acceso a Dios había quedado abierto y el nuevo pacto empezaba su vigencia a partir de este sacrificio que Cristo y esta rasgadura del velo ratificaba el nuevo pacto. Demos gloria a Dios. Vamos a hacer un llamado, vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñenme, por favor. Padre Santo, comprendemos, Señor, la obra tan magnífica, tan hermosa, su obra expiatoria en la cruz. Entendemos tu vida santa, Jesús. Entendemos que aún con tantas ofensas, con tantas burlas, con tanta injuria, con tantas cosas, que todos te dieron la espalda, hasta el Padre te dio la espalda, Jesús, tú nos amaste y estuviste siempre dispuesto a padecer por nosotros. En tus palabras no encontramos amargura ni maldición, sino siempre amor y misericordia. Jesús, si aún hay algo en nosotros que debas trabajar, te rogamos, Señor, que continúes tu labor, que nos des la completa seguridad de que somos hijos tuyos a través de la fe en este sacrificio tan hermoso que hiciste en la cruz. Queremos darte fruto, Señor. El fruto es la evidencia perfecta de que somos hijos tuyos. Que demos fruto, eso para nosotros nos da la absoluta certeza de que tú vives y moras dentro de nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que nos permitas seguir predicando con denuedo del glorioso mensaje del Evangelio, para que todas aquellas personas que no te conocen, pero que tú, al igual que lo hiciste con Simón, ya has fijado tus ojos sobre estas personas, sean alcanzadas, Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos tuyos y te rogamos que tú nos sigas dando esa capacidad de serte instrumentos útiles para tu reino, Señor, porque te lo mereces, porque tú eres el único digno de recibir todo honor y toda gloria, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en esta iglesia que está creciendo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.